Normalmente, hermanos, en acostumbro dar dentro de la introducción datos históricos para posteriormente ir con lo teológico. Esta ocasión no será la excepción, y más aún cuando estamos comenzando el libro de los Romanos. Cuando nos reunimos con el consistorio, había la propuesta de que estudiáramos el libro de Eclesiastés, y lo terminamos. Posteriormente propusimos Romanos, y pues bueno, tenemos solo 2 domingos de empezar Romanos. Quiero hablar algo en relación al autor, y algo en relación a la iglesia de Roma antes de iniciar con los puntos de este tema. En relación al autor y a la iglesia, hermanos, el apóstol Pablo escribió esta carta alrededor del año 56 después de Cristo, cuando estaba en la ciudad de Corinto. Saúl o Saulo, su nombre en hebreo; Pablo, nombre griego. Nació en Tarso, alrededor del tiempo del nacimiento de Jesucristo, en la provincia romana de Sicilia, localizada en Asia Menor, y para que nos entendamos, en la Turquía moderna. Pertenecía a la tribu de Benjamín, era también ciudadano romano. La iglesia de Roma, hermanos, quizá fue fundada por los creyentes judíos que vivían en Roma, pero que visitaban regularmente Jerusalén y otras partes del imperio donde se predicaba el evangelio. En el día de Pentecostés que ustedes han leído, seguramente que allí había unos escuchando a Pedro, aquellos que fundaron esa iglesia. Pablo había procurado visitar esa iglesia, pero no le había sido posible. La mayoría de sus cartas fueron escritas a las iglesias donde él había ministrado personalmente, pero aquí había una iglesia donde Pablo no había estado y donde Pablo no había enseñado: la iglesia de Roma. Y cuando hablamos de Roma, el mismo título evoca imágenes del poderoso imperio que gobernaba el mundo occidental. Para la gente de la época de Pablo, Roma era el centro del mundo en todos los sentidos posibles: centro de la ley, centro de la cultura, del poder y del conocimiento. Una carta a tan sofisticados creyentes o pueblo tenía que ser realmente impactante. En Romanos, Pablo enumera brillantemente todo el aspecto de la doctrina cristiana.
la cual por aquel entonces se comunicaba oralmente de ciudad en ciudad. Pablo quería convencer a esos lectores tan exigentes de que Cristo tenía la respuesta a todas las preguntas que la vida plantea. De todas las cartas de Pablo, Romanos es la más sistemática. Puede leerse como un tratado teológico bien elaborado, más que como una carta. El libro de los Romanos es considerado por muchos como el libro más importante que escribiera Pablo. En esta carta, Pablo da una presentación preliminar del contenido de su ministerio de enseñanza y responde de manera magistral. ¿De qué trata el cristianismo? ¿Cuál es el mensaje central del cristianismo? ¿Cuál es el verdadero evangelio de Dios? ¿Cuáles son realmente las buenas nuevas de salvación? Y desde luego, ¿qué mensaje predicaba el más grande de los apóstoles? Ahora bien, hermanos, grandes personajes que Dios ha usado en su obra a través del tiempo han sido influenciados por el libro de los Romanos. Por ejemplo, John Wesley. Se dice que John Wesley era un predicador inconverso hasta que leyó Romanos y entendió el camino de salvación. ¿Quién más? Lutero. Lutero, aquel monje católico romano, fue influenciado poderosamente por Romanos 1:17, donde se lee: mas el justo por la fe vivirá. Y esto asentó las bases para la Reforma. John Bunyan, quien escribiera la novela alegórica El progreso del peregrino, la escribió esta novela después de haber leído el libro de los Romanos. ¿De quién más hablaremos? Por ejemplo, San Agustín. San Agustín fue convertido al cristianismo allá por el año 386 después de Cristo, leyendo él Romanos 13 y versículo 14. Y su obra magna, La ciudad de Dios, está basada en el estudio que hizo a los romanos. Hermanos de Betel, ahora podemos decir que el que no conoce el libro de los Romanos no conoce bien el cristianismo. La carta a los Romanos da forma y vida a la enseñanza de Jesús, dando un fruto inmovible a la iglesia de cualquier época. Lutero se expresó de este libro así. Él dijo que el libro de los Romanos es el principal del Nuevo Testamento y que contiene el más puro evangelio, tan valioso que un cristiano no solo debería saber de memoria cada palabra, sino que también debería llevarlo consigo como el pan cotidiano para su alma. ¿Y fue el único que habló de Romanos? Juan Knox, que lo conocemos mucho nosotros, dijo que el libro de los Romanos es el libro teológico más importante que jamás se haya escrito. Así, amados hermanos, han hablado los grandes del libro de los Romanos.
Y es que en este libro, hermanos, encontramos una explicación profunda del Evangelio. Por eso, insisto, el que no conoce Romanos, no conoce bien su Evangelio, no conoce bien su cristianismo. Que sirva esto, amados hermanos, de introducción a la parte que sigue. Decíamos entonces, hermanos, que el título, características del Evangelio. Punto número 1, la providencia de Dios en el Evangelio. Vayamos a nuestra cita que hemos leído. Romanos 1. Versículo 13, estamos en el 13, 14 y 15, no lo olvidemos. Bueno, yo lo olvidé en el boletín. Versículo 13, hermanos, lo leemos, de donde está basado el primer punto. No quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Mis amados hermanos, el punto número 1, basado en este versículo, la providencia de Dios en el Evangelio. Dice el apóstol, muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Antes de iniciar con este primer punto, déjenme citar a Demetrio, uno de los grandes críticos griegos. Él dijo, cada uno revela su propio alma en sus cartas. En cualquier otro género se puede discernir el carácter del escritor, pero en ninguno como en las cartas. Y así lo podemos ver, amados hermanos. Por ejemplo, cuando leemos alguna novela, el carácter del autor lo vemos reflejado en sus escritos. Pero dice Demetrio, pero ninguno como en sus cartas. Y esto pues es muy común, lo conocemos bien, porque a veces cuando queremos hacer una carta, nosotros expresamos ahí el sentir profundo de nuestro corazón, y más si pensamos que es una carta de amor, ¿verdad? Que vamos y decimos hasta las cosas que no, nos destapamos totalmente. Entonces dice Demetrio, pero ninguno revela el carácter como en las cartas. Y el apóstol Pablo, hermanos, en sus cartas abría su mente, abría su corazón a los que tanto amaba. Aún actualmente, aún ahora, podemos percibir el noble corazón del apóstol. Dice él que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Pablo quería ir a Roma, quería visitarlos, quería estar con ellos, quería estar en sus reuniones, quería visitarlos en sus hogares, para que tanto él como la iglesia pudieran edificarse mutuamente. Vean, por ejemplo, lo que dice el versículo 12, que ya fue enseñado la semana pasada. ¿Cómo dice el versículo 12?
Esto es para que ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Así era el apóstol, hermanos. Mutuamente, dice él. Muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Se ve el interés del apóstol, se ve el amor del apóstol hacia los feligreses. Y otra cosa, se ve la humildad del apóstol para ser mutuamente confortados. Hermanos, hay dos clases de maestros. Actualmente y en los pasados siglos han habido dos clases de maestros. Uno es el maestro que se considera que está por encima de los demás, que sabe más que los demás, y le dice a sus alumnos lo que tienen que aprender y que tienen que aceptarlo. Y hay otro tipo de maestros, el que dice, o es como si les dijera, muchachos, aprendamos juntos. Pablo era de esos. Pablo era el mayor pensador de su tiempo. Sin embargo, cuando enseñaba, no consideraba que él tenía todo el conocimiento, que él podía enseñarles todo, sino también que él podía aprender de ellos. Para esto, hermanos, se requiere humildad. Humildad tanto para aprender como para enseñar. Humildad. Humildad que cada vez está más lejos de los líderes y oficiales de nuestras iglesias. Humildad que hay otros que en su diccionario nunca ha existido esa palabra. Sin embargo, el apóstol dice, para ser mutuamente confortados, es decir, tanto ustedes como yo. Muchas veces, dice el apóstol, me he propuesto ir a vosotros, pero también dice, he sido estorbado, pero hasta ahora he sido estorbado. El interés de Pablo para ir a visitar a Roma ahí estaba. Él quería ir a Roma. Su interés por Roma estaba presente, pero dice, pero hasta ahora he sido estorbado. El doctor Juan Calvino dice que el Señor no permite a los creyentes llevar a cabo sus decisiones personales para inducirlos a la humildad, para que miren su providencia y dependan de ella totalmente. Como ya lo hemos repetido antes, hermanos, el hombre no es dueño de su cuerpo, pero tampoco de sus decisiones. Todo depende de la voluntad del Señor. Por lo que es una aberración decir, haremos esto o aquello en el futuro, como si éste estuviera bajo nuestra autoridad. Al decir Pablo que ha sido estorbado, debemos de entender que el Señor le presentaba asuntos más urgentes, a los cuales el apóstol no podía dejar de hacer sin perjudicar la iglesia. He ahí una diferencia entre los creyentes y los incrédulos. La diferencia entre los impedimentos que afronta el creyente y los incrédulos se ve marcada.
Los incrédulos nunca encuentran obstáculos para realizar sus propósitos, hasta que el Señor los obliga con mano poderosa y los ata para inmovilizarlos. Pero miren, hermanos, para los creyentes, cuando distinguen una buena razón contra sus propósitos, la consideran como impedimento, se detienen, no se aventuran. Y lo más importante, no van en contra de la edificación de la iglesia. Por eso dice el apóstol: hasta ahora he sido estorbado. No se aferró a sus propósitos, sino hasta ahora he sido estorbado. No quería ir en contra de la edificación de la iglesia. Sigamos adelante, hermanos, en ese mismo versículo: para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Esa palabra fruto puede referirse, hermanos, al desarrollo de las virtudes cristianas que se mencionan en Gálatas 5:22, o quizá a la labor evangelística que nos habla Mateo, o en Filipenses 1:11, donde se habla de los frutos de justicia. Ahí se usa para señalar el resultado del ministerio apostólico de manera general. Y quizá el uso general, parece ser que es el más propio aquí en este versículo. Dice también la Escritura en el punto 2, que yo le he señalado: para sabios y bárbaros es el Evangelio. Y nosotros en el punto 2 leemos versículo 14: a griegos, ¿sí me están siguiendo, hermanos, con la lectura? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Yo le puse como título: a sabios, para sabios y bárbaros es el Evangelio. A griegos y a no griegos, dice nuestra versión 60. Y la versión antigua, de donde se basó la versión nuestra, dice: a griegos y a bárbaros. Hermanos, vemos que hay dos clases de gentiles: los griegos. Los griegos eran los habitantes que estaban influenciados bajo la cultura y el lenguaje griego. Los no griegos eran los extranjeros, los que no estaban directamente influenciados bajo la cultura griega y obviamente no hablaban griego. El mundo gentil se dividía en base al factor lingüístico. Recordemos, hermanos, que la lengua griega había sido ampliamente difundida por el mundo mediterráneo. Prueba de ello es de que el apóstol Pablo, quien era judío de lengua aramea, escribe a los romanos en griego. Ese idioma, amados hermanos, había arrasado todos los lugares. Y la palabra bárbaros abarca a los no griegos. Para los griegos, los sonidos de la lengua de la gente que no hablaba griego eran ininteligibles, es decir, no los entendían, no los comprendían.
Cuando hablaba alguien que no era la lengua griega, ellos escuchaban como bar. Por eso les dijeron bárbaros. No los entendían, no los comprendían. Y de ahí el nombre que, por no ser griegos, eran entonces bárbaros. Dice la Escritura también a sabios y no sabios. Versículo 14, el que estamos leyendo. Es decir, amados hermanos, a cultos y a los no cultos, o a los incultos. Ambos necesitan de la enseñanza del Evangelio. Aun cuando los sabios estén muy versados en el conocimiento, en la prudencia y en la experiencia, el Evangelio debe de ser presentado para que el Señor refrene la sabiduría del hombre, sometiéndolos a la sencillez de su doctrina. A sabios y a no sabios. Y dice el apóstol: soy deudor. Los ignorantes, así como los maestros, no deben de ser rechazados del Evangelio. Pablo dice que a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, dice: soy deudor. Pablo debía el Evangelio a cada miembro de la raza humana. En algún momento Pablo fue un perseguidor y se sentía con la obligación de perseguir a todo cristiano. Pero ahora siente la obligación de predicar ese Evangelio que transformó su vida. Predicarlo a toda criatura. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿qué obligación o tarea evangelística tienes tú que estás a mi derecha? ¿Y qué obligación o tarea evangelística tienes tú que estás a mi izquierda? Pablo dice: soy deudor. Pablo sentía esa gratitud después de haber sido convertido al cristianismo, después de ser un perseguidor. ¿Qué obligación tienes ahora tú? Los que han recibido la bendición de las buenas nuevas de Dios sienten esa carga, sienten esa obligación, sienten ese deseo de transmitirlas. Y si fueras un científico, tú que estás a mi izquierda y tú que estás a mi derecha, y si fueras un científico y descubrieras en este momento la cura quizá contra el SIDA, ¿a poco la guardarías y la ocultarías y a nadie le dirías nada? Pues no lo creo que así lo hagas. ¿Y por qué el Evangelio se tiene que esconder? ¿Por qué el Evangelio se tiene que apaciguar? ¿Por qué el Evangelio no se tiene que dar a conocer? Pablo dice: soy deudor. Una cosa es segura, hermanos: la vida es corta. Así como cuando predicábamos en fin de año, la vida es corta, efímera, como decíamos en aquella ocasión. La muerte es segura. Algún día
llegará. Y el remedio solamente es Cristo. No hay por qué ocultar. Pablo dice: soy deudor. ¿A quién es deudor? A griegos y no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor. Finalmente, hermanos, punto 3. La disposición a la predicación del Evangelio. Versículo 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Vean el interés, amados hermanos. Vean el interés del apóstol. Vean la disposición del apóstol. Vean cómo refleja lo que había dicho antes: soy deudor. Y lo hace con hechos. Lo dijo con hechos. Estoy pronto para anunciaros el Evangelio. En razón de su deuda, Pablo está listo, está dispuesto, deseoso para anunciar el Evangelio en medio de sus reuniones, en sus casas, como él lo acostumbraba a hacer. ¿Y nosotros? ¿Nosotros, Iglesia Betel? ¿Es que acaso no nos ha llegado el Evangelio? ¿O acaso estamos haciendo las cosas a la inversa? El Evangelio, hermanos, es el estímulo más fuerte de la vida del hombre. La nueva vida abarca todos los terrenos de la existencia misma del ser humano y en todas las relaciones donde nos desarrollemos. El deseo del apóstol es predicar el Evangelio a los romanos, como dice la cita, para cosechar frutos, obviamente para el Señor, y cuando el Señor se lo permita. Y nosotros, quiera Dios, amados hermanos, que esa disposición del Evangelio, de anunciar el Evangelio que nos dice la Escritura, sea también efectiva en nosotros como iglesia. Que también seamos deudores, que también sientamos esa responsabilidad, ese deseo de llevar frutos, no para gloria nuestra, sino para gloria al Señor. Pues, amados hermanos, vamos a ponernos en pie y vamos a hacer una oración. Amado Señor, gracias te damos por esa tu palabra. Te suplicamos, eterno Dios, que perdones las ofensas nuestras, que perdones, Señor, nuestro mal proceder, que perdones, Señor, las fallas que tenemos como pueblo tuyo, que nos ayudes, Señor, a hacer realmente tu voluntad, que
que llevemos a cabo tu palabra con hechos. Bendice nuestras vidas, Señor, y permite que sobre todas las cosas seas tú glorificado. Oramos, Señor, que tengas a bien recordarnos tu palabra cada día y podamos llevarla a cabo conforme a tu voluntad. Oramos a través de Jesucristo, único y suficiente Salvador nuestro. Amén.